Nuestro recorrido nos lleva a la morada del Señor. Sí, mentes cerradas. Estamos en un sonido porque la vida es muy injusta, siempre manteniendo las formas y aguantando esas ratas con patas porque sus padres quieren librarse de ellos. Y vienen ahora predicando que no usar un látigo para atizarles de su acto inhumano. Pero ¿quién coño se han creído que son? ¿Qué piensan? ¿Que no sé hacer mi trabajo? Porque esto que está entre las piernas se ha tirado a media orden franciscana. Esos babosos, siempre con sus palabras bonitas, y con un polvo y para casa. Así funciona la vida. Mamá, una papá. Una puta papá. Qué asco, esto es una mierda. Me encanta esta canción. ¡Señor! El ojotí, ¿de qué me siendo? Mi nombre es Caronte, pequeña. Ah, sí, a ti te llega este pedazo de maricón. ¿Qué coño te crees tú que eres con tus melenas? Por cierto, no tendrás sentidito por ahí, ¿verdad? Es que mi camello no me quiere fiar más porque está hasta arriba con la hipoteca. Tu camello no será la cintura. Hostia, sí, lo conoces. A ver si lo conozco. Vengo ahora de su casa. Llevaba todo el día llamándome para que le diese unas hostias. Y se ve que si no las benditas no le varían al tío. Por cierto, tú no te traes ganas de ir a la cama y tal, ¿no? Por Dios, si mi padre nos está escuchando, me pego unas hostias. Precisamente. Venga, vale, pero tú me das por detrás, ¿vale? ¡Otra ronda! Después de impulsar el libre comercio industrial y sexual, nuestra querida sociedad de dadeicos estaba preparada para dar un paso más hacia el glorioso camino del anarquismo comunista filoescatológico. Las grandes empresas de mass media, confabuladas con los poetas del siglo de oro y los corredores de bolsa del más allá, ya no eran un problema para nuestro querido sistema político, pues se decidió una medida aplastantemente magnífica. Se trata de la política de compartir la basura. Así la gente podía desprenderse de ese consumismo tan aberrante y asqueroso y compartir sus desgracias y sus desperdicios, los unos con los otros. Porque ¿qué hay más magnífico que traer al vecino suciedad a la casa del vecino? Hola, ¿dónde vives? Mira, la persona de la esquina. Pois vine a buscar aquí a basura que onte desprendime de algo de gran valor sentimental. Non me digas, que se trata? Pois disto é unha bandeira dun país primitivo chamado España e dice que os seus habitantes, os españois, pois sentían un gran fetichismo polos símbolos patrios e por iso ten moito valor para mí. Pero ten algún tipo de valor sentimental? Pois sí, bueno, a verdade é que ayer cando o teu marido che dixo que iba por tabaco, pois a verdade é que veu toda a noite pa miña casa. Estivemos toda a noite pois fodendo. E nada, pois por iso ten un gran valor sentimental para mí, porque isto está de cubrecamas e, bueno. Ai, bueno, alegrome moito, muller. Sinta Bueno, pois si queres regalocho porque ai, pero sei non... que para ti significaría moito. Ai, sí, muller, pero non podo creer que te desprendas isto de tanto No, valor. sabes que eu fago porque te aprecio moito, pois por iso, sabes? Moitas gracias. Bueno, de nada. Bueno, que por certo, vinte outro día, desprendeu-te aquí dunhas villas. Sí, é que como non se nos permite actualizar o dogma, deimos renovar indefinidamente as edicións coa esperanza de que en algunha delas se incluísen os rollos pornográficos. Bueno, pois nada, eu voume que ten moita hora, teño ainda moita basura que vai que limpar e todo. Venga. Chao, chao. Hasta mañá.
Ti tamén podes. Si creen ustedes, herejes de mente obtusa, que todo lo que ha pasado por vuestras insignificantes mentes nos lo hemos sacado ahora mismo de entre las pelotas con mondadientes, o del modo que fuere, cada uno use su capacidad de imaginación, están sin duda en un error, pues nada de lo que han visto hasta ahora hubiera sido posible de no ser por nuestro magnífico, maravilloso, abrupto y jodidamente asqueroso presidente. Si es que, cuando uno no quiere pensar. Queridos ciudadanos de este jodido país, no necesito vuestros votos. Los votos me siguen siendo fieles y gracias a eso saldré reelegido. Pero considero oportuno comunicaros qué será de vuestras miserables vidas en los próximos días. Soy consciente de vuestras peticiones de un trabajo y de una vivienda digna, pero debéis saber que ni estamos ni estaremos trabajando en ello. En cuanto al papel de la Iglesia en este país, por Dios, ¿cómo osáis cuestionaros eso? Por supuesto que seguirán al mando de los pueblos y vuestros hijos no tendrán más que el libro de la Sagrada Biblia. No podrán entrar en el país todos aquellos que no cumplan una serie de requisitos mínimos: ser alto, guapo, rubio, estar hecho de pasta y ser perfectamente follable. En fin, como el aquí presente. Yo seguiré viviendo en alguno de mis chalets. En verano me iré a la casa de la playa. Y eso sí, como haya algún problema, me iré de caza. Esto ha sido todo. Menuda mierda. Esto solo sirve para que ya se